Soy Alberto Cañedo, carpintero, vivo en Carcaboso, Cáceres, y trabajo ahora mismo de autónomo, aunque también soy empleado de la Confederación Hidrográfica del Tajo, soy empleado público. Lo que pasa es que ahí estoy en excedencia. Tuvimos un niño y mi mujer se hace cargo del niño y yo estoy haciendo el trabajo de mi mujer, por eso estoy de autónomo. En el año 2003 nos presentamos a las elecciones municipales porque en mi pueblo había unas dinámicas un poco ya que estaban como enquistadas ahí entre un conflicto entre vecinos, bueno, pues entre el PSOE, y que era gente que venía de Alianza Popular, y el SIES, que era gente que venía del PSOE, ¿no? Nos presentamos lo que ahora se llamaría candidatura ciudadana, que entonces fue un grupo de gente que se unió, que veníamos de los colectivos sociales que había en el pueblo, las amas de casa, los jóvenes y tal, y nos juntamos para intentar romper esa dinámica, ¿no? No ganamos las elecciones, pero rompimos la mayoría absoluta que había identificado el pueblo durante 24 años del que era alcalde del SIES. Bueno, hubo 3 alcaldes en una legislatura, el PSOE de Carambola fue alcalde, y en el 2005 pusimos una moción de censura al alcalde socialista. En aquel momento nos dijeron que lo íbamos a pagar caro, no entendimos por qué, pero ahora lo estamos viendo por qué lo decían, ¿no? Cuando entras en un gobierno, en un ayuntamiento que lleva 30 años gobernado por alguien, tienes que romper algunas prácticas que te generan conflictos internos, ¿no? Los ayuntamientos del cambio que llaman ahora se van a encontrar con eso, con que hay redes clientelares infiltradas en las instituciones, y yo me lo encontré, vamos. Un poco también es esto porque parte de lo que me ha pasado se podría haber solucionado si el secretario hubiera dicho la verdad, ¿sabes?, respecto al acoso que teníamos por parte del PSOE. Ha pasado en plenos del ayuntamiento donde se han tirado a pegarme, que ha cogido los folios que tenía en la mesa, les ha tirado al suelo y se ha escondido debajo de la mesa, simplemente para, si me pegaban o pasaba cualquier bronca, poder decir que él no había visto nada, ¿no?